Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este video de presentación del panorama epidemiológico de los trastornos mentales en México. La información que aquí les voy a presentar fue recopilada en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en el año 2018, por lo cual es bastante actualizado. Por ahí les voy a estar presentando algunas diapositivas que a su vez contienen las fuentes primarias. Pues bueno, antes que nada, quisiera empezar con la pregunta de por qué es importante atender a la enfermedad mental. Hay algunos datos duros que nos van a brindar una respuesta y espero que esa respuesta sea clara. Antes que nada, los trastornos mentales, estadísticamente hablando, afectan alrededor del 30% de la población en algún momento de su vida. Si nosotros estamos en México, y México tiene más o menos 120 millones de habitantes, el 30% sería 40 millones. Es decir, que aproximadamente 40 millones de mexicanos en algún momento de nuestras vidas hemos padecido, padecemos o vamos a padecer algún trastorno mental. En general son trastornos que reciben buena respuesta al tratamiento y que tienen buen pronóstico, pero no siempre es así. A su vez, el costo social de los trastornos mentales es bastante elevado, puesto que contribuyen al desempleo, al ausentismo por enfermedad y la pérdida de productividad dentro de las empresas, dentro del trabajo. De hecho, tanto es así que ha entrado en vigor no hace mucho la norma 035, que dentro de las cosas que se manejan ahí es la promoción profunda y amplia de la salud mental dentro del ámbito empresarial, dentro del ámbito laboral, de manera obligatoria. A su vez, las personas con enfermedades mentales graves mueren en promedio de 20 a 30 años más jóvenes que las personas que no tienen trastornos mentales o que si los tienen no son graves. Fíjense si los hábitos de salud, los hábitos de alimentación, el acceso a los servicios básicos de medicina, de educación, a las vacunas, han aumentado pues increíblemente el promedio de vida. Ahorita en México está por ahí de los 70, 72 años, dependiendo si eres varón o si eres mujer. Pero el hecho de que la salud mental, la mala salud mental, reduzca en promedio de 20 a 30 años ese promedio, es bastante. Es equiparable al mal pronóstico que tienen algunas afecciones médicas, particularmente las enfermedades crónico-degenerativas. Por último, para responder esta pregunta con la cual quise iniciar, el costo directo o indirecto de la mala salud mental impacta en el Producto Interno Bruto de nuestro país y puede llegar al 4%. Eso en términos económicos representa millones y millones y millones de pesos. A nivel macro, hay que ver también a nivel micro, a nivel personal, cómo impacta en la calidad de vida de las personas que los padecen y cómo impacta en los familiares y los allegados de esas personas. Para que se den una idea de la prevalencia de los trastornos mentales, me gustaría hacer una comparación con algunas afecciones orgánicas. Por ejemplo, con neoplasias es más prevalente la enfermedad mental. Las neoplasias están en 8%, mientras que los trastornos mentales están en 8.3%. De problemas musculoesqueléticos están al mismo nivel en 8.3%. Hay más trastornos mentales que trastornos neurológicos, que problemas del sistema nervioso central. Está no tan lejos de problemas como la diabetes, problemas del sistema urinario, también, por ejemplo.
está un poquito, pero nada más un poquito más abajo, 1.8% menos que problemas en el sistema cardiovascular. Pues bueno, entonces vean eso, ¿no? Vean que la diferencia entre los trastornos mentales y las afecciones orgánicas no es muy distinta, pero lo que sí es muy distinto es el tratamiento, el énfasis que se pone por parte del sistema de salud a poder tratar estas afecciones. Eso ya lo voy a ahondar en un ratito. Por lo pronto quisiera seguir reflexionando, quisiera seguir ahondando y subrayando la importancia, o más bien el impacto que tienen los trastornos mentales en el campo de la salud en general. Si ustedes estudian la evolución de las tasas de mortalidad por suicidio en la República Mexicana, desde 1970 al 2013, es decir, 43 años, van a ver que la tendencia es hacia la alza. Es decir, ha habido un aumento exponencial en las personas que se quitan la vida. Otra de las cosas que es importante remarcar en esta presentación es la diferencia abismal entre el suicidio consumado entre hombres y mujeres, es decir, las diferencias por género. En los hombres se matan muchísimo más que las mujeres, pero ojo aquí, no significa que las mujeres necesariamente lo intenten menos, o no significa tampoco que las mujeres padezcan menos trastornos mentales, incluyendo, por ejemplo, trastornos depresivos. De hecho, las mujeres padecen dentro de los trastornos del estado de ánimo de una manera más prevalente el primer episodio de depresión en comparación con los varones. Ahora bien, ¿cómo podríamos explicar nosotros entonces esa diferencia tan grande entre los suicidios consumados por varones que por mujeres? Pues ha habido muchos estudios que hablan al respecto, y las respuestas que han dado se refieren muchísimo a los métodos que se utilizan por cada género. Es decir, los métodos utilizados por los varones suelen ser bastante más letales en comparación que los métodos utilizados por las mujeres. En otras palabras, esa letalidad se traduce en que el medio que se utiliza no da espacio o tanto margen para que la persona pueda ser rescatada. No es lo mismo, por ejemplo, agarrar una pistola y meterte un balazo en la cabeza, que tiene un margen de error, puede ser que efectivamente la persona no muera, a que haya consumido una sobreingesta de alguna sustancia y que permite, por ejemplo, que llegue algún familiar, que llame al 911, que lo traten, que le hagan un lavado intestinal y que la persona se salve, y que en ese periodo de ingreso hospitalario pueda recibir atención psiquiátrica. Pues bueno, otro dato más respecto de la prevalencia anual de los trastornos mentales según datos de la Organización Mundial de la Salud, en comparación con algunos otros países. Estados Unidos, por ejemplo, que es un país primermundista, que es además el arquetipo de lo que se toma como un país en desarrollo, por lo menos así fue durante muchísimo tiempo, tiene una prevalencia muchísimo más grande que la de México, por ejemplo. Su prevalencia anual está en el 21.4%. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y México? La prevalencia de México está en 9.2% anual. Es decir, un poquito más de la mitad, menos de la mitad, perdón. Entonces, ¿por qué el pronóstico, por qué el curso suele ser peor en México que en Estados Unidos? Y en Estados Unidos se padece más.
pues tiene que ver muchísimo con el acceso que se tiene al tratamiento, con la calidad del tratamiento, y eso a su vez nos conduce a cuestionar otras cosas como los recursos humanos, los recursos materiales, y ahorita planeo ahondar un poquito más en eso. Vean, hay otros países desarrollados, por lo menos más desarrollados que México. Por ejemplo, España tiene 10.6%, es decir, un poquito más que México. Japón, que también es un país primermundista, tiene 7.6%. Y fíjense, China está muy bajo, en 3.3%. También no es el momento, no es el propósito, pero valdría la pena preguntarse por qué China, que está en este crecimiento económico exponencial, que tiene varios problemas también sociales que son producto de ese crecimiento, como las altas tasas demográficas que llevan a condiciones de hacinamiento, etcétera, pero que tengan tan poca prevalencia en los trastornos mentales. Bueno, aquí también hay que considerar cuáles son esos trastornos mentales que se suelen presentar con mayor frecuencia. Suelen ser los trastornos del estado de ánimo, que están compuestos por los trastornos depresivos, que incluyen al trastorno depresivo mayor, al trastorno depresivo persistente, al trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, al trastorno disfórico premenstrual, a los trastornos bipolares, que están compuestos por el trastorno bipolar tipo 1, por el trastorno bipolar tipo 2, por el trastorno ciclotímico, y también la categoría de los trastornos de ansiedad, compuesto por la fobia específica, por los ataques de pánico, por el trastorno de ansiedad generalizada, por el mutismo selectivo, por la agorafobia, etc. Y de esas tres categorías que les he mencionado, las que muestran una comorbilidad, y además una comorbilidad muy interesante porque puede ser como causa o como efecto de alguna afección orgánica. Respecto de este punto que estoy ahondando, quiero yo subrayar que esos trastornos que yo les acabo de mencionar, a su vez son comórbidos, o suelen ser muy comórbidos con los trastornos relacionados con sustancias. Si ustedes se van a alguna institución que trate este tipo de problemáticas, por ejemplo Centro de Integración Juvenil o un MK, van a ver que los diagnósticos que se realizan ahí nunca son diagnósticos puros, es decir, que se tenga un diagnóstico nada más de un trastorno mental, por ejemplo, trastorno depresivo mayor, trastorno por consumo de alcohol, trastorno por consumo de cannabis, trastorno por abstinencia de cocaína, etcétera, ¿no? Sino que esos trastornos relacionados con sustancias, se muestran casi siempre comórbidos con un trastorno de la personalidad, o con un trastorno del estado de ánimo, o con un trastorno de ansiedad, o de plano con todos los trastornos que les acabo de mencionar. Yo les había mencionado hace rato la diferencia de la prevalencia de depresión entre hombres y mujeres. En el último año, en el 2018, fue de 11.4 en mujeres y de 7.4 en varones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la prevalencia es altísima. Imagínense, 11.4% de las mujeres de nuestro país padecieron en el último año algún trastorno del estado de ánimo, algún trastorno depresivo. Y me regreso un poquito para volver a recalcar el tema, que a pesar de que hay más o menos 4 puntos, un poquito menos de diferencia entre mujeres y hombres, como los hombres son más efectivos cuando llevan a cabo los intentos autolíticos. Bueno, esto que voy a mencionar ahorita es algo que para mí es muy importante, y que me gustaría que ustedes también lo dimensionaran de manera privilegiada, que es la relación entre la gravedad de los trastornos mentales
y el nivel socioeconómico. El hecho de existir como seres humanos, el hecho de venir a este mundo implica que en algún momento de nuestras vidas la pasamos mal, la hemos pasado mal, la vamos a pasar mal. Es decir, si existe el dicho de que lo único seguro que tenemos desde el momento en que nacemos es que nos vamos a morir, podríamos añadir que también otra cosa que no sé si es segura, pero que sí es muy probable, es que en algún momento de nuestras vidas vamos a tener un padecimiento, un malestar emocional. Ojo, que no significa que eso sea un trastorno mental, ¿sí? Estoy diciendo que en algún momento vamos a sufrir. Ahora bien, eso no importa si por lo menos en este plano tan amplio en el cual lo he esbozado, entre que si eres rico, si eres pobre o si eres de clase media. Lo que sí es cierto es que ya ahora sí, en una puntualización, en una profundización de la perspectiva, los pobres no sufren igual que los ricos, o al revés, los ricos no sufren igual que los pobres. Hay estadísticamente una relación que ustedes pueden observar, donde a mayor pobreza, mayor enfermedad mental y mayor gravedad de los trastornos mentales. ¿Y por qué? Porque hay múltiples estudios que ustedes pueden revisar donde ven que esos factores que predisponen a la enfermedad mental se suelen presentar más en las clases socioeconómicas bajas. Por ejemplo, el desempleo que conduce a la pobreza que conduce o que se refleja en problemas de alimentación a los niños, por ejemplo, ¿no? Problemas de acceso a los servicios de salud básicos, por ejemplo, a las vacunas, al médico general, al medicamento para el tratamiento de algunas enfermedades. Problemas también de hacinamiento, donde en una familia de clase media, por ejemplo, cada uno de las personas que habitan tienen un cuarto propio. Está el cuarto de los padres, el cuarto de los hijos aparte, a que se encuentran con personas en los estratos socioeconómicos bajos, donde viven en condiciones de hacinamiento, donde en un cuarto viven los hijos junto con los padres que tienen coito en las noches cuando supuestamente los hijos están dormidos, pero los hijos se dan cuenta, que comparten la misma cama, y eso conduce a problemas de abuso sexual, por ejemplo, donde además, dejen ustedes que viven nada más las personas del núcleo familiar, sino también viven ahí el tío, vive ahí el primo, vive ahí el sobrino, y se dan esta serie de problemáticas que a su vez conducen a estados de ánimo de depresión, estados de ánimo de ansiedad, y que para ser tratados a su vez conllevan al consumo de sustancias. No es lo mismo las drogas que consumen las personas ricas que las drogas que consumen las personas pobres. No es lo mismo estar consumiendo cocaína de buena calidad, que estar consumiendo cristal, que estar consumiendo inhalantes como PVC, como aire comprimido, como thinner, ¿no? No es lo mismo consumir marihuana que estar consumiendo, no sé, alcohol del 96, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que incluso estás consumiendo esas sustancias, pero tienes para comer, que no consumirlas, y como te da hambre, consumes más para inhibir esa sensación de hambre. No es lo mismo tampoco que te lleven a un tratamiento al Centro de Integración Juvenil, más allá de que es un tratamiento bueno, a que te lleven a Oceánica, donde
El costo no lo sé, ¿no? Pero va a estar en los miles de pesos por semana. Sí, ¿de dónde va a sacar dinero la persona pobre para ese tipo de tratamiento? Y por último respecto a este punto, no tienen el mismo acceso a la educación los ricos que los pobres, ¿no? No nada me refiero a que si van a una escuela pública, a que si van a una escuela privada, sí hace la diferencia, por supuesto, sino que también qué pasa con los que por toda esta situación que les acabo de mencionar salen de la escuela pública y se quedan sin estudios. ¿Qué es lo que pasa con sus vidas? ¿Qué hacen mientras, no? Otro dato que yo les quiero traer, que yo les quiero mencionar, es la comorbilidad, en este caso entre los trastornos mentales y algunas afecciones orgánicas, que seguramente ustedes conocen muy bien. Ya en algún momento, hace ratito les mencioné que la prevalencia entre las enfermedades mentales y algunas afecciones no es muy disonante. Ahora quiero ver que además de que no son tan disonantes, suelen presentarse juntas o se presentan juntas. Por ejemplo, la obesidad con trastornos de depresión, con trastornos de ansiedad, la diabetes, el asma, la hipertensión, la artritis, problemas de úlceras, problemas cardiovasculares como enfermedades del corazón, problemas del cuello, problemas de la espalda, cefalalgias crónicas y dolores múltiples. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que muchísimo de la carga, atención secundaria y atención terciaria que llega está impregnada de problemas de salud mental, no nada más de problemas de salud física. Ahora bien, la cuestión es que se los trata o se los suele tratar para los problemas de salud física, pero se dejan en el aire los problemas de salud mental. Entonces, si supongamos que si los trastornos mentales habían sido la causa, se trata el efecto, salen de la consulta y vuelven a enfermar, vuelven a recaer en la afección orgánica. Pasa con los problemas de diabetes, por ejemplo, ¿no? Lo tratas para la diabetes y regresa a casa, tiene pie diabético, lo curan, lo regresan y resulta que el tipo sigue tomando Coca-Cola desde las 7 de la mañana. Bueno, entonces, respecto de este punto, les vuelvo a decir que en términos generales, la prevalencia de los trastornos mentales en México es alta en comparación con otros países, no tan alta como otros países, pero sí es alta. Pero ahora sí, el tratamiento es muchísimo menor en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos o con España, que fueron países que yo les mencioné hace rato, ¿no? Es decir, ahí se enferman también, pero se los trata y se los trata mejor. Y fíjense que también hay una estadística que es importante resaltar y tiene que ver con una cuestión cultural, y es la media de años entre el inicio, los primeros síntomas del trastorno mental y el contacto que se hace con las unidades de atención. En México se suele en promedio prolongar hasta 14 años. Imagínense, llega un paciente ya grave, y cuando haces historia clínica te das cuenta que los síntomas ya aparecieron hace años atrás, y que eso ha contribuido a que el problema se vuelva crónico, a que el problema se haga más difícil de tratar. En Estados Unidos la media de años no es tan alta en esta cuestión de la latencia, es de 4 años. España, que fue un país también que mencioné, está en 1 año, y China también. Es decir, tiene que ver entonces con una cuestión multifactorial. Hasta el momento he mencionado 2 factores. Tiene que ver con el acceso que se tiene al campo de salud mental, y tiene que ver también con una cuestión cultural, donde el mexicano suele retrasar
esa atención. ¿Y por qué se suele retrasar? Puede ser también por el poco acceso que se tiene. Vean a las rancherías, ¿no? ¿A dónde va? ¿A dónde van las personas que viven en una comunidad allá en el monte, donde nada más hay un médico general? Y a lo mejor el médico es un pasante, ¿no? Generalmente ya cuando tienen acceso es porque está muy grave y porque lo derivan ya a la cabecera municipal o incluso a, bueno, no sé, a otra ciudad. Como puede ser también una cuestión, por ejemplo, de pensar que los psicólogos son para los débiles, son para las mujeres, son para los locos, etc. Si vamos a la cuestión laboral, yo al inicio les había mencionado la norma 035, que nos dice que es necesario que dentro de las empresas se trate, se promueva esta cuestión de la salud mental. ¿Por qué? Porque si se hace una comparación entre los problemas laborales, ya les había mencionado el ausentismo, ya les había mencionado la rotación, ya les había mencionado los despidos, bueno, el bajo desempeño laboral, ahóndenle los accidentes laborales, y si esos problemas los comparamos con otras condiciones crónicas como diabetes, como asma, como artritis, como SIDA incluso, van a ver que la diferencia es abismal. Es decir, en algo muy particular como son días sin trabajo, en promedio la diferencia es de más o menos 20 puntos, un poquito menos, 19, ¿sí? Las personas con depresión pierden hasta 2.7 días más de trabajo que aquellas con enfermedades crónicas. ¿Eso en qué se traduce? Pues se traduce en que las personas tienen una reducción en sus ingresos. Es decir, también el tratamiento laboral, por lo menos hasta hace un par de años, no era el mismo. No es lo mismo que el jefe, la persona de recursos humanos o quien esté encargado del tema, el supervisor, diga, ¿sabes qué? El trabajador se tuvo que ausentar porque tenía una cita médica, a decir, ¿sabes qué? El trabajador se ausentó porque tiene depresión o porque tiene una cita con el psicólogo. Haz la cita en otro momento, no en tus horas laborales. O ¿sabes qué? Eres un flojo, entonces te voy a descontar el día. Y entonces se agrava la situación tanto para la empresa, pero sobre todo para el trabajador, porque ya les decía, ¿no? Pobreza y trastornos mentales se refuerzan mutuamente. Aún así, también hay una baja probabilidad de que ya una vez desempleado vuelva a conseguir empleo. Vean la estructura de las entrevistas, ¿no? Si se ve que hay múltiples despidos, si se ve que no hay constancia, no los contratan. Dentro de esta cuestión multifactorial que yo les decía para el panorama oscuro que tenemos en nuestro país en cuanto a la salud mental, vean el presupuesto de la salud que se dedica a la salud mental. Fíjense, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que destina miles de millones de pesos hacia el campo de la salud en general, y esos miles de millones son un porcentaje dentro de todo el presupuesto que se distribuye para otras áreas. No sé qué porcentaje, pero por decirles algo vamos a pensar que es el 5. Es el 5 cuando se transforma en 100. Solo 2% va al campo de la salud mental, ¿me entienden? Es bien poquito, sobre todo si tomamos en consideración todos los datos que ahorita yo les fui arrojando, que es que los trastornos mentales son muy prevalentes, que son comorbidos con afecciones orgánicas, que incluso son causa de afecciones orgánicas, que tienen un costo social amplísimo, ¿sí? Y entonces, ¿por qué se les destina tan pocos recursos? Se les destina más recursos y se destinan bien, se emplean bien, la cosa cambiaría mucho. Ahora bien,
De ese 2%, que ahora se transforma en 100, que va al campo de la salud, el 75% va hacia los hospitales psiquiátricos, es decir, hacia atención secundaria y terciaria. ¿Y dónde se deja la promoción? ¿No? Es como si se destinara muy poquito y ese poquito estuviera mal distribuido, estuviera enfocado, como se dice, a pagar los platos rotos y no al campo de la prevención. También, si ustedes observan el panorama geográfico de distribución de la atención psiquiátrica, casi todos están ubicados en las cabeceras municipales, es decir, perdón, en las cabeceras municipales no, en las capitales de los estados o en las ciudades grandes. En Guanajuato, por ejemplo, se encuentra en las cabeceras municipales los UNEMES y SAMES, pero cuando un paciente, y hay muchísimos que necesitan un internamiento ya, los tienen que mandar a León. Y la capacidad de pacientes que pueden ser atendidos en internamiento en León es muy baja, en comparación con la demanda me refiero, ¿no? También hay 1.17 pacientes de consulta externa por cada paciente internado. La diferencia tendría que ser mayor en el sentido de que tendría que atenderse más a los pacientes en consulta externa que en internamiento. Esto lo pueden ver reflejado en la norma también 025, que tiene que ver con un límite de tiempo para el internamiento, además de las modalidades de internamiento. Sino que también se tiene que privilegiar la reintegración de las personas al ámbito social. Este movimiento antipsiquiátrico, como se le llamó, que era la deshospitalización, como lo ven, pues no ha tenido un gran efecto, por lo menos no en nuestro país. Ahorita con los recursos humanos, con todo el personal que se destina para atender la salud mental, vean también la diferencia en comparación con otros países. Vamos a comparar con Chile, con Brasil o con Costa Rica. Chile y Costa Rica tienen bastantes menos habitantes que en nuestro país, Brasil tiene más, pero aquí, para darle una certeza estadística al valor de esta información, se toma en cuestión de proporción. Por cada 100,000 habitantes, en México hay 1.4 psicólogos, es decir, imagínense, para que se den una idea, si en Celaya, que tiene más o menos 500,000 habitantes, por decirles algo, entonces tendría que aproximadamente 18, 19 psicólogos en total. Esto tiene que ver también con la distribución geográfica, ¿no? O sea, yo sé que aquí egresan muchos psicólogos, pero se quedan también mal distribuidos. ¿Y qué pasa con las rancherías? ¿Qué pasa con las comunidades? En comparación con Chile, Chile tiene 12.3 psicólogos por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Y una cosa a remarcar también, esto también, bueno, con lo que dije con los psicólogos aplica con los psiquiatras, pero la cuestión de las enfermeras en México y enfermeros. Hay más enfermeros dedicados al campo de la salud mental que psicólogos. Eso no necesariamente tiene que ser algo malo. Lo que es malo, me parece a mí, es que esta cuestión no se les comunica a los estudiantes de enfermería. Es decir, no llegan bien preparados, al igual que muchos psicólogos, para ejercer sus funciones, ahora sí, en el campo del tratamiento de las enfermedades mentales, y la atención es de poca calidad. Hay pocos recursos humanos, y esos recursos humanos están mal preparados. Tanto es así que se ve reflejado en las políticas bastante inefectivas para la promoción de la salud mental. Hace rato que les mencionaba lo de pagar los platos rotos y de que se destina mucho para la atención secundaria y terciaria. Y bueno, con los millones de pesos que también se destinan a la promoción, a campañas de salud, pues ¿por qué no funciona? ¿Por qué sigue habiendo tanto suicidio, tanta depresión, tanta ansiedad? Pues tiene que ver con que se hacen de manera aislada, no se sistematiza, ¿no? Es como
no nada más en los CAICES o dentro de las escuelas o dentro de las empresas donde hay psicólogos, donde hay enfermeros y enfermeras, y se llevan a cabo según un calendario que manda la Secretaría de Salud. El día para la prevención del suicidio, la semana contra la depresión, la semana contra el embarazo, y ¡pum! Se concentra la atención en un día, en una semana, y todo el resto del año como si nada, ¿no? Entonces, ¿sirven esas jornadas? Pues sí, porque atraen la atención de las personas que ya tienen algunos síntomas y se los deriva precisamente hacia la atención secundaria o terciaria, ¿no? Pero aquí el chiste, el meollo del asunto, es hacer una sistematización de estas jornadas de promoción de la salud para que se conviertan en hábitos saludables y ahora sí tengan un impacto real para aminorar la carga que se da en atención hospitalaria. Y dentro de la atención hospitalaria, que les repito que el personal, tanto enfermeros como psicólogos, como psiquiatras, como trabajadores sociales, se encuentren mejor capacitados para llevar a cabo estrategias de reintegración a la sociedad. Pues bueno, de mi parte sería todo. Espero que esta información les haya ampliado la perspectiva respecto de la importancia del tratamiento de la salud mental.